este gusano o esta enfermedad que se llama ascaridiasis, ¿no? Es una geohelminthiasis del intestino delgado, ya no del intestino grueso como tricocéfalos, caracterizada por un síndrome pulmonar y digestivo, frecuente en climas cálidos. La etiología de esta enfermedad es este gusano que es un nemato, un geohelminto, Ascaris lumbricoides. Y su nombre de lumbricoides viene de que antiguamente se le confundía con la lombriz de tierra, que el nombre de la lombriz de tierra es Lumbricus terrestris. Y entonces de ahí por eso lumbricoides, parecido a lumbricus, que era la lombriz de tierra. Pero este más bien se le conoce popularmente como lombriz intestinal, que es completamente diferente a la otra lombriz, ¿no? Bien, entonces este es el agente etiológico y veamos cómo es. Este es un gusano, un nemato, ¿no? Forma cilíndrica, que es de color rosado, a veces más blanquecino, que tiene una característica, la hembra es más grande que el macho, hay dimorfismo sexual, vean, la hembra termina en punta, mientras que el macho termina enroscado con dos espículas copulatrices. El tricocéfalo solo tenía una espícula, este tiene dos espículas. Bien, además tiene una cutícula muy lisa, que a veces se ve como unas estrías en toda su longitud, pero que no iguala pues a la lombriz de tierra, que es un anélido y que tiene anillo realmente, ¿no? Acá no, es más o menos lisa la cubierta y tiene una boca, un ano y además en las partes laterales tiene unas bandas, ¿no? Unas bandas laterales se llama, que va desde la parte anterior hasta la última, hasta la parte posterior. Bien, eso es entonces la morfología externa del gusano. ¿Cuánto mide? Mide más o menos entre 25 y 30 y entre 20 y 25 centímetros, el macho más pequeño. Veamos acá algunas características ya en detalle de lo que es la parte interna, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta es la hembra que tiene la boca, el esófago. Acá hay un anillo nervioso después de que termine el esófago. Después ya viene el intestino y el intestino termina en la región anal, que es antes de terminar la punta del gusano. Entonces, eso es el aparato digestivo. Y el aparato reproductor sí es importante porque esta es una máquina de colocar huevos realmente. Y entonces tenemos el ovario, el útero, la vagina y la vulva que está acá. En tricocéfalos vimos que la vulva estaba entre la unión de la parte anterior y la parte gruesa. Aquí más bien está en la unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior, ¿no? No está cerca del ano. Bien, y en el caso del macho, también tiene la boca, el esófago, el anillo nervioso y, bueno, también tiene un sistema excretor y viene el intestino que termina en una cloaca, ¿no? ¿Por qué cloaca? Porque ahí también termina el aparato reproductor, que está compuesto por los testículos, el conducto eyaculador o conducto espermático y después el conducto eyaculador y finalmente la cloaca. Y acá están las dos espinas copulatrices o espículas copulatrices. Entonces, lo interesante es que este gusano, bueno, ambos tienen doble aparato reproductor, o sea, dos testículos, dos ovarios, dos úteros, mientras que tricocéfalo solo tenía un huevo. Pero acá es doble, porque coloca gran cantidad de huevos. Entonces, y además, el ovario es tubular, es como un tubo, que se da varias vueltas acá, ¿sí? Varias vueltas. Después el útero, que también se va a dar varias vueltas. Esto es interesante conocerlo, porque si hacemos un corte transversal acá, vamos a ver cortes de varios, no uno ni dos, sino 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que el ovario se ha dado varias vueltas
y entonces al cortarlo aparece como varios cortes transversales del ovario, igual el útero, ¿no? Bien, entonces estos son los elementos morfológicos del adulto más importantes. Después vemos, este es un corte transversal en la parte anterior, donde vemos la cutícula, vemos la capa muscular, tejido conjuntivo, y después en el centro está el esófago. Entonces esta es la parte anterior donde vamos a ver el esófago. También podemos tener un corte en la parte más anterior de la boca, donde se ven 3 labios, ¿no? Labios que tienen unas terminaciones dentadas finísimas y unas glándulas accesorias también importantes, sobre todo sensitivas. Bien, y luego tenemos, este es un corte más bien en el tercio medio de una hembra, donde vemos la cutícula, acá vemos la capa muscular, y acá vemos ovario, y esto es útero, que lo podemos ver más en detalle acá. Entonces lo que les decía, esta es la cutícula, la capa muscular, ¿no? El ovario, ¿no? Hay oviducto y ovario que se confunde también, entonces hay varios cortes y son muy parecidos, tanto en el corte transversal el oviducto con el ovario. Vean, el ovario tiene un orificio también, igual que el oviducto, y células concéntricas. Bien, después todo es ovario y oviducto, y acá ya tienen útero, acá también tienen útero. El útero tiene una capa, una cubierta, una membrana más delgada y está llena de huevecillos, ¿no? Y es mucho más ancha también. Y esta es la parte del intestino, ¿no? Acá está el intestino con células a su alrededor. Bien, y esto se llama celoma. El celoma es importante porque presenta un líquido allí que se mueve a alta presión y eso le permite dar movimiento al gusano. Entonces el gusano se mueve haciendo presiones con el líquido que está en el celoma. Bien, esto es entonces un corte transversal. Y acá vemos los huevecillos. Los huevecillos, que es el típico huevecillo con fértil, que tiene 3 cubiertas, la cubierta externa ven irregular en forma con protuberancia, se llama la capa externa mamelonada, con mamelones, ¿no? Esta es proteica, luego viene una vitelina y después está la lipídica, que es la que protege a la masa embrionaria que está en el interior. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Esto es un huevo también, un poco diferente a este en la forma, pero tiene su capa externa mamelonada, capa media, capa interna. Lo que no tiene es masa embrionaria. Y entonces son unas células amorfas. Esto significa que este es un huevo infértil. ¿Qué quiere decir? Que lo ha colocado una hembra que no ha sido fecundada por el macho. Pues más grande, 90 micras, este mide más o menos 60 micras. Entonces, este es un huevo que no va a desarrollar en el medio ambiente porque no tiene masa embrionaria. Y aparte de eso, hay otro huevecillo que podemos encontrar en las heces, que es el huevo decorticado. ¿Qué quiere decir decorticado? Sin corteza, o sea, sin la cubierta externa mamelonada. Que nos sirven, todos estos nos sirven para hacer el diagnóstico, pero desde el punto de vista de su ciclo, solamente este es el que continuará el ciclo. Los otros se destruyen en el medio ambiente, no continúan el ciclo. Bien. Veamos, esos huevecillos son de color marrón, por si acaso, no es amarillo como el caso de tricocéfalos. Veamos el ciclo de vida. El ciclo de vida se caracteriza porque el gusano está localizado en el intestino delgado. Miren, se recuerdan, con tricocéfalos vamos haciendo la comparación. Aquí está en el intestino delgado y está en la luz, no está dentro de la mucosa como tricocéfalos. Tricocéfalos, toda la parte anterior se metía al intestino y estaba en el intestino grueso. Este no, está en la luz del intestino. Y entonces ustedes entenderán que el peristaltismo del intestino trata de eliminarlo permanentemente. Sin embargo, no es así porque este gusano se mueve
¿verdad? Se mueve continuamente en contra de la corriente del peristaltismo. Y para eso necesita varias cosas, como por ejemplo esta alta presión del celoma. Lo que necesita también es una buena musculatura, una forma así usada, forma de uso, eh, una capa muscular muy desarrollada, como digo. Además se necesita energía y proteínas pues, para fortalecer todas sus estructuras. Entonces lo interesante es que está ahí en la luz, moviéndose permanentemente, en la luz. Entonces, la hembra va a ser fecundada por el macho y va a colocar huevos. Estos huevos que salen, hemos dicho, puede ser fértil, con su cubierta mamelonada. Aquí vemos huevo infértil, que no va a desarrollar, que estas son células, no es una masa embrionaria real. Y aquí es un huevo decorticado. Cualquiera de ellos va a sucumbir, excepto este, ¿no? Que una vez que en el suelo también puede la cubierta, la corteza, entonces es un huevo decorticado que ya no desarrolla. Pero la mayoría de estos son huevos normales y que van avanzando en su desarrollo. Primero se forman las módulas, después ya se forma la larva, que es la larva 1, y esta larva 1 muda, o sea, se quita su cutícula y crece un poco más y se convierte en una larva 2. Entonces aquí ya tenemos el estadio infeccioso, que es un huevo con larva 2. Recuerden, en tricocéfalos era un huevo con larva 1. Sin embargo, todo este proceso requiere pues de algunas condiciones. En primer lugar, demora más o menos igual que tricocéfalos, aproximadamente 2 semanas. ¿Y en qué consiste el desarrollo? Que una masa embrionaria se va a convertir en larva, pero para eso necesita características climáticas. ¿Cuáles son? Temperatura cálida, humedad alta, más sombra y suelo arcilloso. Lo mismo que patricocéfalos, por eso son geoelmintos de estos gusanos. Y entonces, una vez que en estas condiciones, en 2 semanas, ya se forma el estadio infeccioso, que es un huevo con una larva 2. ¿Cuál es el mecanismo de infección? A través de las manos, a través de las verduras mal lavadas, el agua contaminada. Y este entra por la puerta de entrada, que es la boca. Llega este huevecillo hasta el intestino, el estómago, llega al intestino, y allí el huevo eclosiona, que quiere decir que se abre por el cambio de pH, se abre y además porque la larva comienza a moverse en su interior. Y entonces va a salir una larva 2. En el caso de tricocéfalos, las larvas se desarrollan en el intestino, intestino delgado. Aquí no, tiene que ir al pulmón para desarrollar. Miren lo interesante. Por eso es que produce un síndrome pulmonar. Y entonces, ¿cómo hace esta larvita para ir desde el intestino hasta el pulmón? Lo hace a través de un viaje por vía sanguínea. Entonces, si está en el intestino delgado, tiene que pegarse a la mucosa, y estas larvitas son larvas que miden 200 micras, que son como si fueran unas agujas muy delgaditas, que tienen movilidad y que tienen también enzimas líticas que permiten destruir el tejido. Y entonces, utilizando todos estos elementos, se mete a la mucosa, llega a la submucosa, encuentra un vaso sanguíneo y se mete al vaso sanguíneo. Entonces perforó la mucosa, la submucosa, perforó el endotelio y se metió al vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, ya en el vaso sanguíneo, por la sangre, ¿a dónde va a ir? Primero, si está en el intestino, irá al pulmón, perdón, no hace ningún problema, no causa ningún daño, sigue, avanza por la circulación, las venas suprahepáticas, corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y se va al pulmón. Llega al pulmón, y ya cuando llega un vaso muy pequeñito, muy capilar, muy delgado, ya no puede avanzar la larva. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va a destruir el endotelio. Rompe el endotelio, rompe la pared alveolar, que está muy junta, y cae al saco alveolar. Miren, lo interesante es que este está destruyendo acá la mucosa intestinal, la submucosa, ¿no? Hay sangrado, avanza por la sangre y no hay problema, pero cuando llega al pulmón hace lo mismo. Rompe el endotelio, rompe la pared alveolar y
cae hacia la cavidad del saco alveolar. Una vez que está ahí, comienza a avanzar y comienza a transformarse en larva 3, previamente de una muda, o sea, se quita la cutícula y esa cutícula se queda ahí en el pulmón. Luego la larva 3 otra vez muda, se quita la cutícula, la tira ahí en el pulmón y avanza a larva 4. La larva 4 es la que ya está avanzando por los bronquiolos, bronquios, tráquea, epiglotis, llega al esófago, estómago, intestino. Cuando llega al intestino se convierte en larva 5, que ya es el juvenil, que crece un poco más, y finalmente se convierte en adultos, hembras y machos. Miren, entonces ha hecho todo un ciclo de migración para completar su desarrollo. Ese ciclo se llama así, ciclo de luz. Se escribe L-O-O-S, ciclo de luz, o de lo, si quieren pronunciarlo así. Entonces, este ciclo interno es importantísimo porque nos explica cómo es que el paciente sufre manifestaciones pulmonares, ¿no? Entonces ya tenemos esto aquí y vamos a ver entonces, repasar un poco la localización: intestino delgado, estadio de salida, huevo embrionado o con larva, con masa embrionaria, fértil. Luego el mecanismo de transmisión, fecalismo, recuerden siempre el fecalismo para que eliminen los huevos, desarrollo en el suelo, 2 semanas, ¿no? Y el ciclo de luz interno, y luego el estadio, acá creo que lo he cambiado, ¿no? Primero desarrollo en el suelo, después estadio infeccioso, vamos a cambiarlo. Entonces acá esto es después. No funciona. No quiere cortarlo. Bueno, ya lo cambiaré después. Ahí está. No agarró. No lo corta. Bueno, a ver, la última oportunidad. No, ya, seguimos. Después lo corrijo. Entonces, desarrollo en el suelo, después viene el ciclo de luz, el estadio infeccioso, y después recién viene... Disculpe, no se ve en la pantalla. Ay, caramba. A ver, un ratito. Se ha salido. Ya. Vamos a volver a cargar. Ya. ¿Está bien acá? Ya, ¿se ve? Sí, ahora sí. Entonces, desarrollo en el suelo, estadio infeccioso, ¿cuál es? El huevo con larva 2, después hace un ciclo interno que es el ciclo de luz, y después, el mecanismo de infección, que es por la boca, a través del agua, de las verduras, las manos, y al final el ciclo de luz. Esto está al final, ya. Entonces es un repaso nada más de lo que hemos visto, ¿no? Bien. Vamos a ver todo completo entonces. Bien, entonces es el ciclo de vida. El mecanismo de daño. El mecanismo de daño se produce a nivel intestinal y a nivel pulmonar. Entonces, a nivel intestinal, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Las larvas pueden causar daño? Sí. Cuando penetran de la luz intestinal, la larva 2, para hacer el ciclo de luz, en la mucosa, la submucosa, el vaso sanguíneo, y entonces hay daño destructivo, hay daño inmunológico, las larvas tienen una cutícula con proteínas extrañas a nuestro organismo, y finalmente todo esto condiciona un daño inflamatorio. ¿De qué depende este daño? Del tamaño de la larva, unas 200 micras, la forma en forma de aguja, la movilidad que tiene, enzimas que produce para lisar el tejido, y el número de larvas también es importante. Luego tenemos los adultos, que también en el intestino causan daño exfoliatriz, sustraen proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, etc. No sustrae sangre,
Por eso el daño expoliatriz es sustracción de alimentos. En el caso de tricocéfalos, que era daño expoliatriz, pero sustracción de sangre. Además hay daño tóxico. ¿Por qué? Porque el adulto ingiere alimento y en su intestino va a producir ciertas sustancias de desecho que muchas veces son tóxicos para el hombre. No tiene mucha importancia, pero sí puede ser un elemento a considerar. ¿De qué depende este daño expoliatriz? Fundamentalmente de la alimentación y el número de gusanos, ¿no? Bien, a nivel pulmonar, las larvas van a pasar de larva 2 a larva 3 y a larva 4. Entonces va a haber daño destructivo cuando ingresa del vaso sanguíneo al saco alveolar. Hay daño inmunológico. Estas larvas son proteínas extrañas. Además, las cutículas, hay una cutícula acá hay otra cutícula. Estas se quedan en el pulmón y entonces son antígenos potentísimos, ¿no? Y también hay daño inflamatorio por lo que se ha destruido, por el daño inmunológico. Llegan células inflamatorias, etc. Y entonces, todo esto depende del tamaño de las larvas, la forma, la movilidad, las enzimas que producen. Bien, y el daño inmunológico es fundamentalmente debido a antígenos parasitarios, que son todas estas proteínas de su contextura de la cutícula de estas larvas. Y luego tenemos el daño inflamatorio, ¿no?, con la reacción del hospedero. Bien, entonces esta es la patogénesis y que nos va a indicar cuál es la clínica que va a haber. Entonces va a haber una clínica a nivel intestinal, va a haber una clínica a nivel pulmonar, ¿no? Entonces veamos primero a nivel pulmonar. Se llama síndrome de Loeffler, ¿ya? El síndrome de Loeffler es importante porque nos da manifestación de que los gusanos, las larvas, están pasando por el pulmón. ¿Cómo se manifiesta? Tos y expectoración hemostóica. Hemostóica sí quiere decir con algunos rasgos de sangre o algo rosada la expectoración, ¿no? Expectoración mucoide, pero con rastros de sangre. Además presenta fiebre por la inflamación, dificultad para respirar, disnea y dolor torácico, dependiendo de la intensidad, por supuesto, ¿no? Y eosinofilia, y si le tomamos una radiografía tenemos imágenes o focos de condensación radiopacas cambiantes en los rayos X. Esto es el síndrome de Loeffler. Este síndrome de Loeffler se da con mayor intensidad en las personas que por primera vez se ponen en contacto con este parasitosis. Las personas que viven en zona endémica de niños y han tenido contacto, el síndrome de Loeffler casi no se observa, no es muy común, ¿no? Luego, ¿qué vamos a ver? El síndrome digestivo, puede haber dolor en algo de diarrea, que no es tan importante esta diarrea, ¿no? Y el síndrome general, que se trata de desnutrición. Estos niños, sobre todo los niños, son desnutridos, les dicen buchizapas, ¿no? Están barrigoncitos, muy desnutridos, con pelo rojizo. Entonces, esta es una desnutrición calórico-proteica y que a veces también se manifiesta por dermatitis atópica, eczema que puede aparecer en la piel y asma en algunos casos, ¿no? Cuadro asmático. Bien, sin embargo, todo esto es lo que sucede comúnmente, ¿no?, a casi la mayor parte de personas infectadas. Sin embargo, en algunas situaciones muy especiales se suele producir complicaciones. ¿Y qué complicaciones se presentan? Fundamentalmente, depende de infecciones, si la infección es leve o intensa. En infecciones leves se puede producir migración errática del gusano. Migra. Las migraciones erráticas, ¿qué hacen? Que se van, el gusano generalmente cuando hay uno o dos gusanos no se encuentran felices allí, están muy solos y tratan de escapar. También el ají
algunos medicamentos o la fiebre estimulan para que estos gusanos salgan de su localización y busquen algún agujero. Entonces se meten a la ampolla de Vater, al colédoco y producen colangitis, o al conducto pancreato, producen pancreatitis, o al apéndice y produce apendicitis, o a veces avanza por el estómago, el esófago y se meten al pulmón y producen una neumonitis. En otros casos, más bien, siguen de frente y salen por la boca, por la nariz. A veces los niños se sienten que algo les fastidia en la nariz, van a jalar y es un gusano, ¿no? Es común esto. Bien. La peritonitis es cuando más bien hay una operación previa, por algún motivo, del intestino, y entonces el gusano trata de deshacer la sutura y se mete por ahí y pasa al peritoneo y arrastra bacterias, entonces se produce peritonitis. Cuando la infección es intensa, más bien, es decir, más de 50 gusanos, entonces se puede producir una complicación que se llama la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal es importante porque puede causar la muerte, ¿no es cierto? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo uno sabe que es una obstrucción intestinal? En primer lugar, la persona, generalmente son niños, presenta dolor abdominal intenso, ¿no? Un dolor abdominal que con aumento del peristaltismo para desbloquear esta obstrucción, esto significa que si yo le ausculto el intestino, va a haber muchos ruidos hidroaéreos, ¿no? Y si por eso hay mucho dolor, y de pronto, como no puede ya pasar, entonces, y el intestino se agota, más bien hay un hilio paralítico, hay una parálisis del intestino, ya se pierden estos ruidos hidroaéreos, y más bien aparecen vómitos, pero vómitos porráceos, con contenido fecal prácticamente del intestino, ¿no? Es un olor muy característico, y entonces vomita eso el niño porque ya no puede avanzar el contenido intestinal. Y además no hay eliminación ni de heces ni de gases. Esto ya es una obstrucción intestinal clavada y hay que trabajar para solucionarla. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, si es una obstrucción intestinal así diagnosticada y sospechamos de que tenga ascaris por la zona, por el sitio donde esté, y entonces le podemos dar un antiparasitario que produzca parálisis flácida del gusano, ¿no? Y entonces al producir parálisis flácida, lo que va a suceder es que se desovilla y poco a poco se eliminan estos gusanos. Si más bien le ponemos un medicamento que produce parálisis espástica, ahí sería peor porque se anudan más, ¿no? Entonces tiene que ser un medicamento que produzca parálisis flácida. Si esto no da resultado en cuestión de, ¿qué digo?, 2 horas, 3 horas, y no hay ninguna respuesta, no se eliminan los gusanos, sigue mal el paciente hasta 3, 4 horas, y ya mejor que lo evalúe el cirujano. Y el cirujano lo que va a hacer después es sacar un pedazo de asa intestinal con todos esos ascaris que están ahí ovillados, anudados, ¿no? Entonces recuerden que es diferente las migraciones, perdón, las complicaciones. Si es leve hay migración errática, más bien hay obstrucción intestinal. Bueno, esto es para que vean el síndrome de Leffler que les he mencionado, ¿no? Un síndrome de Leffler que es cambiante. ¿Qué quiere decir? Que esta imagen que parece una neumonía, ¿no es cierto? Pero la neumonía se mantiene acá 2, 3 semanas hasta que poco a poco se deshace. En el síndrome de Leffler, más bien no. Aparece esto y si le tomo una radiografía la próxima semana, esto está completamente normal y aparece otra imagen acá o por acá o por acá. Eso se llama imágenes de condensación cambiantes, van cambiando de acuerdo al tiempo. Y esta es una obstrucción intestinal, miren. Esta es el asa intestinal, está ya muy delgadito. Y vean a trasluz cómo está lleno de gusanos. Entonces el cirujano, ¿qué tiene que hacer? Cortar toda esta asa y hacer una unión término-terminal del intestino. No queda otra.
Entonces, porque si no, esto se va a romper, miren, tan delgado está que en cualquier momento se rompe y ahí sí es una peritonitis que lo mata al paciente generalmente. Entonces, esta complicación hay que tener mucho cuidado, ustedes tienen que aprender a diagnosticar cuando vayan a zonas de selva. Este niño es un niñito desnutrido, barrigón, ¿no? Y es probable por su condición social que está infectado y presenta todo este síndrome de, digamos, de un hilo paralítico con mucho dolor, entonces quiere decir que está obstruyéndose y hay que salvarlo. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad? La sospecha clínica. Generalmente el paciente más viene por el síndrome respiratorio que por el digestivo. El digestivo también ayuda, pero es un dolor abdominal, ¿no? Que es el que nos causa problemas. Entonces, es un paciente con dolor abdominal que tiene molestias respiratorias, expectoración. Examinamos a este paciente y si encontramos un síndrome de condensación o encontramos otras manifestaciones como en la piel, que hay eczema o hay desnutrición, entonces ya estamos sospechando en una ascariasis. Y otra sospecha también, bueno, ya no es tan sospecha que ayuda al diagnóstico, es que muchas veces la persona elimina los adultos. Cuando mueren los adultos se eliminan con las heces. Entonces dice, sí, estoy eliminando unos gusanitos alargados de 20, 30 centímetros. Entonces eso ya me ayuda para el diagnóstico, ¿no? En cuanto a la epidemiología, recuerden, en la epidemiología tenemos que ver la prevalencia de la enfermedad, pero eso nos ayuda, pues, de dónde viene este paciente, qué hace, qué condición socioeconómica tiene, qué hábitos tiene, entonces eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. Pero podemos hacer el examen de esputo, podemos encontrar larvas, no es tan común, pero puede servir, o a veces encontramos eosinófilos en el esputo, ¿no? Y tomamos una radiografía, y ¿qué vamos a ver en la radiografía? Imágenes de condensación cambiantes, focos neumónicos o focos de condensación cambiantes, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, y en el hemograma vamos a encontrar eosinofilia moderada. Y finalmente, el laboratorio ya para el diagnóstico parasitológico, aplicamos el método cualitativo de Telemann, el que más usamos, puede hacerse cualquiera. Ustedes en la práctica ya están viendo qué métodos se pueden utilizar, y si queremos hacer un recuento de ver qué intensidad de la infección tiene, entonces utilizamos un cuantitativo que es el CATO-CATS, y si hacemos el recuento de huevos y después calculamos los gusanos que debe tener esta persona, entonces diremos que tiene una infección leve si tiene 10, menos de 10 gusanos. Si tiene entre 10 y 50 es una infección moderada, y si tiene más de 50, intensa. Entonces, esto nos permite, más que todo para, como digo, para, pero no tanto para la clínica. El médico clínico agarra y dice, tiene huevos cerca, y le da tratamiento, se acabó el asunto, ¿no? Listo. En cuanto a la epidemiología, en la prevalencia en costa es baja, puede llegar al 2, 3%, 4% en algunas zonas cálidas y húmedas. En sierra, también en los valles interandinos, puede haber hasta el 8%, 5% de ascaris, pero en selva supera el 50%. En selva es la enfermedad más frecuente, más del 50%. Hemos encontrado hasta 80% de infección en toda una población, ¿no? Entonces, muy frecuente en selva. Luego, veamos qué factores del hombre son importantes. El fecalismo es fundamental. Si nadie defeca en el suelo, no va a haber la infección. Los hábitos, ¿no? Hábitos de lavarse las manos, de tomar alimentos cocidos o bien lavados, consumir agua hervida, etcétera, no defecar en el suelo. Pero estos hábitos están fundamentalmente relacionados a la profilaxis.
La pobreza es otro factor importante, no tienen agua potable, no tienen desagüe, entonces hay mucha abandono de los niños, etc. Bueno, la ignorancia del problema, que no se sabe cuál es la causa de tener esta parasitosis, cómo se adquiere, eso hay que enseñarles. Y factores del parásito, tiene una longevidad que va generalmente 1 año o más. La oviposición, esta hembra es una máquina de colocar huevos, hemos visto, coloca alrededor de 200.000 huevos por gusano y por día. Y estos huevos que tienen esta cubierta melonada dura, permiten la supervivencia por varios meses en el suelo, ¿no? Entonces es importante para que exista esta parasitosis. Miren la cantidad de huevos, entonces se diseminan muchos huevos. Y esto lo hace porque la probabilidad de que uno ingiera un huevo no es muy alta. Entonces pone gran cantidad de huevos en el suelo, algunos son infértiles, otros no se desarrollan, y otros que sí están desarrollados están a la espera, ¿no? Con un huevo con larva 2, está a la espera de a quien se lo coma. Si no se lo comen, se va a destruir, ¿no? Pasando varios meses. Por eso es que es importante estos factores del parásito. Bien, entonces veamos la profilaxis. ¿Qué hacemos para la profilaxis? Recuerden siempre lavarse las manos. Miren, todas las clases le vamos a decir eso, lavarse las manos, lavarse las manos. Ya con el coronavirus ya creo que todos se han hecho el hábito. Luego lavar las verduras también, igual que el tricocéfalos, tiene a chorro, la hoja por hoja, bien lavado. Y tomar agua hervida. Esa es la profilaxis. Y esto está en relación a qué? Al mecanismo de infección. Bien. Pero el mecanismo o el control está en función del mecanismo de transmisión. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Fecalismo. Si no hay fecalismo, lógicamente no va a haber esta parasitosis. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para controlar el fecalismo? Construcción de letrinas, si es que no hay sistema de desagüe, ¿no? Luego educar a los niños, sobre todo son los que más atentos a esto están, mejorar su condición económica. Si no tiene pues agua potable, no tiene para comer, el niño está abandonado, bueno, va a tener pues esta parasitosis. Mientras que si se le consigue trabajo a la familia, hay trabajo, hay producción de dinero y esto sirve pues para mejorar su estilo de vida. Y finalmente, como hemos visto en la clase anterior, ¿no? El tratamiento masivo, drogas que son baratas, que son de amplio espectro, que se da la misma dosis, que son inocuos realmente y que pueden, digamos, disminuir la prevalencia de la enfermedad rápidamente en la población general. Bien, y finalmente el tratamiento, más bien es un gusano que puede recibir cualquier tipo de tratamiento, casi todos los antiparasitarios son buenos, miren, el mebendazol que lo vimos para tricocéfalos, podemos usar el pamagato de pirantel, el pamagato de pirantel produce parálisis espástica, la piperacina, las sales de piperacina produce parálisis flácida, por eso nunca hay que juntar estos dos medicamentos, porque si no se anula. El albendazol, el mebendazol, estas dos son dos drogas que se actúan a nivel de la captación de glucosa y por lo tanto el gusano no tiene energía y es eliminado, ¿no? Y entre los dos hay algunas diferencias, te requiere 3 días de tratamiento, es un solo día, ¿no? Entonces muy indicado es el albendazol para el tratamiento de esto, pero estos son más baratos, más fáciles de mezclar, más inocuos y que también funcionan muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. ¿cuál dijo que es el estadio de salida? A ver, vamos a repasar el ciclo. Han estado atentos. ¿Qué es lo que sale con las heces? En algunos casos pueden salir adultos, pero no es para el ciclo, pues ya es porque se han muerto y los elimina y sirve para el diagnóstico. Pero para continuar el ciclo
¿Cuál es el estadio de salida? A ver qué me contestan. Alguien me conteste. Para que ustedes mismos se respondan, ¿no? Ahí están viendo. ¿Cuál es el estadio de salida? Vamos, jóvenes. El ¿Cómo se ve huevo. la pantalla? Los huevos con una masa embrionaria. Muy bien. El huevo fértil con una masa embrionaria. Puede salir el huevo decorticado, el infértil sí, pero eso no va a continuar el ciclo. Entonces, para el ciclo nos interesa el estadio de salida correcto, es el huevo con masa embrionaria. Huevo fértil con masa embrionaria. ¿No es cierto? Estadio de salida. ¿Y el estadio infeccioso cuál es? El huevo con una larva 2. Otra pregunta. Doctor, disculpe, ¿cuál es el que producía la flacidez flácida? Ya. En el tratamiento, vamos a ver, acá está. Tenemos varias drogas. Bien, en primer lugar les recomiendo una cosa. No se preocupen tanto del tratamiento porque eso lo van a ver cuando hagan infectología, en clínicas. Aquí nosotros les damos, no es objetivo el curso, pero ya les adelantamos un poco el tratamiento, por lo menos que conozcan qué drogas se utilizan, ¿no? No ya no dosis, no, detalles ya no, porque si no perdemos el sentido del curso. Pero en este caso es importante porque ustedes pueden ver, están en una posta, van a hacer su internado, su salud, y viene un paciente con obstrucción intestinal. El que podemos utilizar es piperacina, sales de piperacina. ¿Por qué? Porque esta droga produce parálisis flácida del gusano. Entonces se pueden deshacer los ovillos que han formado. ¿Ya? A diferencia del pamoato epinantel que produce parálisis espástica. Estos van a matar al gusano porque le quitan su energía, ¿no? Entonces, para la complicación que es la obstrucción intestinal se puede usar sales de piperacina. Después, para el tratamiento normal, cualquiera de estas drogas. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bien. Entonces les recuerdo que asistan a sus clases de prácticas. No sé si ayer alguien de aquí tiene prácticas el martes en la tarde de 5 a 8. ¿Alguien tiene? ¿Sí o no? Sí, doctor, yo. ¿Y han hecho prácticas? Anoche. Con usted. No, Ayer de 5 a 8, pues yo he hecho de 2 a 5. De 5 a 8, ¿nadie? Quiero ver eso para... No me toca a mí, por supuesto, pero quería saber. Bueno, en todo caso, ahí terminamos, jóvenes, y nos vemos el día martes, ¿no es cierto?